¿Qué hacer cuando la batería de tu celular cae al 1%, además de entrar en pánico? En este episodio hablaremos acerca del origen de la electricidad y de la guerra que decidió cómo dependemos de ella. El viaje nos lleva a 1895. Primero, un espectáculo de luz en Chicago. Después, una prueba en las cataratas del Niágara. Pero, ¿cómo terminó la guerra de las corrientes? Hoy te lo explicamos todo y quizás no es lo que crees. Así que quédate con nosotros en Atomics Podcast. Antes de iniciar con nuestro episodio, quiero recordarles que nuestros avisos legales se encuentran en la página www.atom-collab.com. Bueno, ahora sí arrancamos y antes que nada quiero empezar con algo súper importante porque vamos a hablar este episodio que va a estar dividido yo creo en 2 o 3 partes, está largo, un poco largo. Esperemos que sean 2 partes nada más. Pero en este episodio vamos a recorrer ese mundo y hablar de la vida de estos dos gigantes de la electricidad, Nikola Tesla y Thomas Edison, que fueron al mismo tiempo amigos y rivales en mundos desiguales. ¿Quién se acuerda de esa canción? Bueno, su historia no solo se trata de inventos y patentes, ¿no? Sino también de egos, alianzas y de cómo la tecnología pues nace en medio de tensiones políticas y sociales. Así que antes de que empiecen a volar esas chispas entre la corriente alterna y la corriente directa, vamos a dar un paso hacia atrás para entender el escenario. Ese contexto histórico me parece súper, súper importante y aquí voy a hablar del por qué creo que es muy importante y lo voy a reforzar también, voy a reforzar ese comentario. Nosotros vivimos en una época donde muchos muchachos jóvenes creen que soy rebelde, no voy a leer libros, soy rebelde, voy a unirme a grupos que tal vez no están haciendo nada bueno o soy rebelde, ¿no? Y no sigo a los demás, no sé cómo va la canción. Pero a veces creemos que la rebeldía es, pues, es sinónimo, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, en la juventud, yo recuerdo, ¿no? Haber pasado un poco por eso, pero la rebeldía, tú puedes ser tan rebelde como tú quieras, pero nunca vas a ser tan rebelde como alguien que se atreve a tomar un libro de historia, a entender la historia y cómo se repite. Porque muchas personas tal vez se cuestionan, ¿qué tiene que ver la ciencia con la historia? Tiene muchísimo que ver y ahorita nos vamos a dar cuenta de ciertas similitudes. Hablar de este episodio de lo que pasó entre Tesla y Edison es también situarnos en ese contexto histórico, en ese contexto geopolítico. Es súper importante y nos vamos a ir dando cuenta, tal vez la historia se está repitiendo. ¿Y por qué se repite la historia? Porque no la conocemos. Y volvemos a cometer esos mismos errores, caemos en esos mismos patrones, porque no damos ese paso de tratar de entender y conocer la historia y el contexto geopolítico y social. Y es importantísimo, importantísimo viajar hacia atrás y entender qué pasó. ¿Qué sucedió en la Edad Dorada? En la Edad Dorada en la cual Nikola Tesla y Thomas Edison vivieron. Y para poder entender el escenario, hablamos de la Era Dorada o en inglés Gilded Age. Ese era como un sistema operativo oculto bajo esta guerra de las corrientes, ¿no? La Edad Dorada de Estados Unidos fue un periodo que la mayoría de los historiadores la ubica entre 1870 y 1900, porque fue una época de brillo, ferrocarriles, grandes fortunas y espectáculos de poder, pero también de desigualdad, corrupción y opresión. Y antes de que salten más chispas, acompáñame por favor a entender un poquito más acerca de esto que cambió el mapa. La era dorada de Estados Unidos. Ahorita este episodio, esta intro, nos vamos a enfocar en esa parte para poder nosotros entender, bueno, qué realmente pasó
Y ya cuando empecemos a hablar de Nikola Tesla y Thomas Edison, bueno, ya tenemos como esa base, ese conocimiento para poder entender e irnos más directo, más al grano a lo que sucedió entre ellos, ya nos podemos mentalizar estar en esa época, ¿no? Y ver cómo vivían las personas. Y pues en esta era dorada de Estados Unidos, que fue un término que le dio Mark Twain y Charles Dudley Warning para poder describir a un país que brillaba en la superficie, pero que se corroía por dentro. Fue una era en la que la fuerza industrial, el acero ferroviario y el capital especulativo se fusionaron en algo nuevo. El mapa cambió totalmente. El trabajo cambió. La política cambió. Y para millones, incluyendo mujeres, inmigrantes, afroamericanos y naciones indígenas, la vida diaria fue reorganizada a una velocidad vertiginosa. Y bueno, vamos ahora a adentrarnos a la geografía del poder. Eso es tan importante, porque para entender la historia de Tesla y Edison, hay que mirar primero ese terreno en el que vivieron. Y en este periodo en el cual ellos vivieron, los ferrocarriles eran mucho más que vías de acero, porque no había carros, chicos, o sea, no había autos, o sea, había caballo. Imagínate tener que ir, andar a caballo en esas distancias tan grandes. Ahora nosotros ya tomamos un avión, es súper fácil ir a donde queramos, el Viva Aerobús, o sea, no estoy promocionando aquí nada, pero o sea, un ejemplo, ¿no? De que vuelos gratis, vuelos gallineros a donde quieras. Pero en esa época, pues los ferrocarriles eran lo que estaba en el boom, era lo in, era lo que estaba sucediendo. Imagínate que era el equivalente a lo que hoy es pues el internet o las redes eléctricas, ¿no? En cuestión de economía, ya que ellos decidían que pues ciudades prosperadas, hay ferrocarriles, conexiones entre este lugar y otro, pues van a ser las ciudades que prosperen porque tienen mercancías que circulan, pero también existía mucha acumulación de poder. Y en los años de 1880 y 1890, un cinturón industrial se consolidó en el noreste y el medio oeste de Estados Unidos, con ciudades como Pittsburgh, Chicago, Detroit, Buffalo, Cleveland y Nueva York. Bueno, Pittsburgh. ¿Han ido a Pittsburgh? A mí me gusta mucho Pittsburgh. Pittsburgh era el corazón del acero. Era lo que hoy podría compararse con Monterrey, México. Y también Chicago, que era el nodo central de granos y carnes, como el Rosario en Argentina, por ejemplo. Y está Nueva York. Cada vez que hablamos de Estados Unidos es como oh, New York, New York. Sí, todo el mundo es que, quiero ir a Nueva York. A mí la verdad se me hace como que hay lugares más bonitos en Estados Unidos. Yo creo que la neoyorquina se estaría enojando conmigo de que diga eso, pero yo soy más como de vete a las montañas, a la naturaleza, alejada en mi cabaña, allá, en la nieve, arriba de una montaña, déjenme sola. Y pues Nueva York, ¿no? Que yo digo también es espectacular, o sea, como una ciudad se construye. Y pues Nueva York en esa época, pues fue la gran entrada de inmigrantes, ¿no? O sea, en Nueva York tenemos que el Chinatown, que el Little Italy, y tienes todas esas áreas, ¿no? De migrantes que está súper padrísimo, diferentes tipos de comidas que hoy en día pues ya, o sea, está súper variado. A mí me gusta mucho Nueva York en esa cuestión, ¿no? De la diversidad cultural que existe. Pero pues en aquella época, imagínate todo el mundo queriendo entrar por Nueva York, pero no era como que, o sea, hay lugares de Nueva York, si te ha tocado ir, hay lugares de Nueva York que están súper in, está Tribeca y, o sea, hay lugares padrísimos, pero también ves el contraste, ¿no? Que hay pues personas vagabundos en la calle, pues gente pepenando ahí en el Central Park, es muy peligroso adentrarte en el Central Park, ¿no? Entonces, pues cuando vayas para allá hay que tener cuidado porque pues no vas a ir al Central Park y decir que me voy sola, sobre todo las mujeres, ¿no? O me voy sola y cualquiera está en riesgo, ¿no? O sea, se ha vuelto como lugares peligrosos. Pero en aquel entonces pues era como el sueño de muchos migrantes, ¿no? Era similar a lo que fue Buenos Aires o Veracruz en ese tiempo, ¿no? Que llegaban pues los barcos y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cada que vemos como un crecimiento
tenemos que evaluar, ok, cuáles son los pros y los contras de estas nuevas tecnologías, cuál es el pro y el contra de esta construcción, porque no solo se trata de avanzar a costa de, sino se trata de avanzar con conciencia a la comunidad que habita ese lugar, con conciencia al ecosistema, ¿sí? Con conciencia hacia una sostenibilidad. Entonces, en ese tiempo existió la ley DAWS, que es ley, en español lo puedo leer como ley Dawes, D-A-W-S. La ley DAWS de 1887, o sea, esto es muy interesante porque ya empezamos a hablar acerca de que existían, por ejemplo, maneras de obtener ciertos fragmentos de tierras tribales, ¿no? Entonces existió esta ley, ¿no? Para poder obtener eso de las personas. Y está como que bien similar a algo. Y ahorita vamos a esa similitud que existía en otras partes del mundo. También existió algo llamado la masacre a Wounded Knee en 1890, pues que marcó un final pues triste para las guerras o pueblos indígenas americanos. Y bueno, ¿qué es la ley Dawes de 1887? Esa fue una legislación federal que buscaba asimilar a los pueblos indígenas. ¿De qué manera querían asimilar? Pues dividiendo sus tierras comunales en parcelas privadas. Y en la práctica, pues significó la pérdida de millones de acres para las comunidades nativas. Y después en 1890, Wounded Knee, que ¿cómo sería Wounded Knee? Wounded Knee de 1890, que fue una masacre en Dakota del Sur, donde el ejército estadounidense pues desvivió a más de 250 lakotas, incluyendo mujeres y niños, y se convirtió pues en el símbolo del fin violento de la resistencia indígena en Estados Unidos. Entonces ese es el contexto, ¿no? Ahí es a donde estamos yendo. Ahora veamos, ok, eso sucedió en Estados Unidos. ¿Qué estaba pasando en América Latina? ¿Cuál es el contexto en América Latina? Ya que en América Latina, pues los ferrocarriles también estaban redibujando los mapas, pero lo estaban haciendo en condiciones distintas en esta época dorada, Gilded Age. 3 décadas y media, 3 décadas y media duró el porfiriato. Y pues nombre, ahí ya número uno, pues creo que si el porfiriato duró más de 3 décadas, yo creo que se le debía de dar un espacio un poco más amplio en los libros de historia para hablar realmente qué pasó en el porfiriato. Pero bueno, enfoquémonos en este contexto porque queremos nosotros adentrarnos en la época de Nikola Tesla y Thomas Edison y también hacer esas similitudes de lo que pasaba en Estados Unidos y qué pasaba en México para ver esas diferencias y como adentrarnos un poquito más y sentir cómo estaba el ambiente, ¿no? En esos países. Y en México, pues Porfiriato, 1876-1911, 35 años, la red ferroviaria pasó de apenas 600 kilómetros a más de 20,000 kilómetros. Igual que en Estados Unidos, pues los trenes conectaban minas, puertos, pero en el caso de México, esta inversión provenía en gran medida del capital extranjero, sobre todo estadounidense y británico. Y pues en Estados Unidos la expansión vino acompañada también de despojo a comunidades indígenas y campesinas. O sea, vemos similitudes, ¿no? Ah, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. ¿A poco no? Pero ahora vamos a ver otro país, Argentina, por ejemplo. Los ferrocarriles británicos transformaron la pampa en un motor agroexportador. Buenos Aires era como Nueva York, ¿no? Porque se volvió un imán de inmigración europea, italianos, españoles, judíos, polacos. Entonces era como similar a lo que sucedía en Nueva York. Y en Chile y Perú. En Chile y Perú el control de los ferrocarriles y de los recursos estaba atado a a las guerras del salitre. Otra palabra que se me dificulta, pero la practiqué, chicos, la practiqué. La guerra del salitre sucedió entre 1879 y 1884. Y pues la lógica es la misma. O sea, en todas partes sucedía lo mismo. O sea, en esa época, para Chile y Perú, el tren no solo transportaba minerales, ¿no? Sino que también era como
un, una arma de poder geopolítico. O sea, así que bueno, cuando hablamos de ferrocarriles en la era dorada o Gilded Age, no solo hablamos de acero carbón, ¿no? Hablamos de quién controlaba las rutas, quién acumulaba el capital y quién pagaba el precio del progreso. Pues en Estados Unidos fueron los pueblos indígenas y los trabajadores urbanos, y en América Latina pues campesinos, obreros y comunidades originarias. Y en ambos lados del continente, el mapa no se trazaba con tinta, se trazaba con rieles y lamentablemente con sangre. Eso que quede sentado, ¿no? Estamos así como, qué triste que pasaba eso, pero vamos a avanzar, porque ahora quiero ver un poco más qué pasaba en la era dorada, ¿no? En la era dorada, la segunda revolución industrial cambió el panorama, ¿no? Porque hablamos de que existió trabajo, riqueza, agitación. Esta segunda revolución industrial trajo consigo pues petróleo, electricidad, telégrafo, teléfono, y estas invenciones y estas partes del progreso multiplicaron la productividad y también es el inicio de la concentración de la riqueza en pocas manos. ¿Qué sucedió en Estados Unidos referente a esto? Pues los obreros empezaron a organizarse y surgieron pues huelgas emblemáticas. Está el Haymarket, que sucedió en Chicago en 1886, y esta fue una manifestación por la jornada laboral de 8 horas que terminó en violencia y pues en cosas tristes, ¿verdad? Ya saben en qué termina todo, pues terminaron a estos líderes, ¿no? De estas organizaciones. También está el Homestead en Pensilvania en 1892, huelga de trabajadores del acero contra la Carnegie Steel Company. Y la Carnegie Steel Company era dirigida por Andrew Carnegie, uno de los, pues, uno de los magnates del acero. Hoy lo comparas, por ejemplo, como con Jeff Bezos o Elon Musk por su concentración de poder económico, ¿no? Y pues esto acabó con desvividos tras la represión, ¿no? Porque obviamente se trata de reprimir estas huelgas o manifestaciones. Y regresando a Chicago en 1894 está Pullman, que fue otra huelga nacional de ferroviarios contra la empresa Pullman, ¿no? La cual fue pues sofocada por el ejército federal. Pero algo que se me olvidó mencionar de Haymarket, que sucedió antes, en el 86, ahí también en Chicago, fue que pues obreros migrantes, en su mayoría alemanes, pues pedían mejores condiciones laborales. Y los juicios que ellos obtuvieron y sus ejecuciones se consideraron pues un hito en la historia del movimiento obrero mundial. Pues sí que lamentable, ¿no? Pero ¿cuál es el contexto en México y América Latina? Estoy tratando de ser neutral, chicos. A mí estas cosas me hacen llorar. Pero México no. Pues bajo el porfiriato, o sea, yo digo, ¿cuántas cosas sucedieron en Estados Unidos? ¿Cuántas personas pasaron por el poder y en México seguía Porfirio Díaz? Yo creo que estas personas admiraban a Porfirio Díaz. Pero bueno, en América Latina y México, pues, ¿qué sucedió? También existían cosas similares, pero en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos pasó, por ejemplo, iniciaron estas huelgas en 1886, 1892, 1894, y en México, pues, sucedieron después, ¿no? Porque tenemos la huelga de Cananea, ¿no? Que sucedió en Sonora en 1906, donde mineros mexicanos protestaban contra una compañía estadounidense llamada Cananea Consolidated Copper Company, y pues estaban reclamando igualdad salarial frente a los trabajadores norteamericanos. Las maquilas. Entonces, esta protesta fue reprimida violentamente con el apoyo del ejército, obviamente, sabiendo lo benevolente que era Porfirio Díaz. Y después se encuentra también a otra huelga importante, que es la huelga de Río Blanco, Veracruz, en 1907, donde trabajadores textiles simplemente exigían mejores condiciones de vida, chicos. O sea, ok, no me voy a meter en emociones en esta parte, pero también pues el ejército lamentablemente pues intervino y abrió fuego.
y lamentablemente ellos y sus familias fueron desvividas en esta huelga. Entonces, estas huelgas que en Estados Unidos empezaron en el 1886, en México empiezas a ver más huelgas a partir de 1906, ¿no? Igual que las de Haymarket y Pullman en Estados Unidos, pues marcaron un antes y un después, ¿no? Porque empezaron a anticipar la Revolución Mexicana de 1910. Y si nos vamos un poquito más al sur, en Argentina, tenemos a los inmigrantes europeos que organizaban sindicatos socialistas, algunos lo llaman anarquistas, y la gran huelga de inquilinos de 1907 en Buenos Aires protestó contra los abusivos alquileres y era un eco de obreros pues hacinados, ¿no? Con los tenements de Nueva York. Era como similar a lo que sucedía, ¿no? Pues uno se pone a pensar y digo, si te pones a ver el comparativo de eso a hoy, alquileres abusivos, yo digo, en Estados Unidos, ahorita comprar una casa, o sea, tener una vivienda está difícil, es complejo, o sea, necesitas 3 vidas, 4, como persona común y corriente, necesitas trabajar, o sea, ¿cuánto tiempo trabaja una persona? Si una persona empieza a trabajar a los 20, supongamos, y te retiras a los 65, que ya se está empujando el retiro a los 70, porque la gente no le alcanza para vivir. Entonces son 50 años que tienes que estar trabajando, pero en realidad con tu salario que vas a estar ganando, y eso es que si todo te va bien, si todo te va bien ahorita, o sea, trabajas por 50 años, pagas tu casa, te retiras con una casa pagada en teoría, ahorita ya no se puede, ahorita trabájale 150 años, o sea, para que puedas tener una casa. Imagínate eso, es súper complejo. O sea, yo lo comparo también con hoy, o sea, no me voy a comparar cosas también con el contexto histórico de México, Estados Unidos, sino también con lo que está pasando ahorita. Si te fijas la historia, hay muchas similitudes y es importante, o sea, si realmente te quieres revelar, infórmate primero, infórmate bien. Y eso es lo que yo trato de hacer porque, o sea, está difícil. Yo he aprendido mucho con esta investigación que hice de Nikola Tesla y Thomas Edison y yo digo, wow, o sea, como dirían, it blows my mind, o sea, está locochón toda esta información porque digo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero bueno, continuemos. En Chile, por ejemplo, la explotación de los mineros del salitre, pues llevó a una masacre en la escuela Santa María de Iquique en 1907, donde más de 1,000 trabajadores y sus familias fueron desvividas por el ejército. Y sí, o sea, para mí todo esto se me hace muy triste porque me ha tocado ver ciertos lugares en México donde pues la situación es así aún en estas épocas. Problemas nuevos, tal vez le ponemos nombres nuevos a los problemas o personas, pero sigue siendo el mismo problema de raíz. Y ya iremos hablando de eso. Como vemos, ¿no? Desde América, todo América, desde Chicago hasta Cananea, desde Nueva York hasta Iquique. La historia es parecida. Fábricas que crecían, fortunas que se acumulaban y trabajadores que pagaban el costo con sus vidas. Y esta tensión entre capital y trabajo, entre progreso y desigualdad, no solo definió la vida de Tesla y Edison, sino que sigue siendo el corazón de nuestras discusiones actuales sobre tecnología y justicia social. Y bueno, ahora un tema cercano a mí, ahora quiero hablar acerca de las mujeres en la era dorada. Porque si ahorita las mujeres enfrentamos situaciones difíciles, imagínate cómo era antes. Para las mujeres de clase trabajadora en esas épocas, pues el empleo asalariado se expandió para áreas como la área textil, confección, servicio doméstico, procesación de alimentos y también labores de oficina. Los sueldos
eran bajos y las jornadas largas, pero también representan un nuevo margen de autonomía en medio de muchas restricciones. Y las casas de asentamiento como Hull House, que fue fundada en 1889, ofrecieron estos espacios cívicos a mujeres e hijos de migrantes. La educación en ese tiempo se empezó a abrir poco a poco porque crecieron esos colegios femeninos. Las escuelas normales pues formaban a maestras, una clase media profesional de taquigrafía. ¿Qué es taquigrafía? Bueno, taquigrafía a mí me tocó, me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria en México, cuando escribías con la máquina esta y los botones los aplanaban, ¿no? Como el teclado este grande, ¿cómo se le llama a ese aparato? Ah, era taquimecanografía. Era la clase, así se llamaba. Entonces tú tenías este teclado grande, bochornón, de ese tipo de escritor antiguo. Imagínatelo tecleando ahí en hojas que sacabas, metías las hojas y luego le dabas vuelta al rollito y luego salía la hoja y ahí empezabas a teclear. Así está, era cansado. Yo creo que, o sea, ahorita con estos teclados mis dedos son bien débiles, pero con esos teclados, o sea, está difícil aplanarle ahí. Yo me cansaba, o sea, era como letra corta que le llamaban, algo así. A ver, ahí pónganos quién sabe de taquigrafía. También eran contadoras, maestras y bibliotecarias. Y en la área política fue cuando surgió el movimiento sufragista, ¿no? Y se consolidó. Y tenían el movimiento sufragista, el NAWSA, que se fundó en 1890. Aun cuando la mayoría de las mujeres pues carecía de voto, algunos territorios y estados del oeste experimentaron con el sufragio, ¿no? Antes de 1900. Mientras tanto, también el periodismo contra el linchamiento de Ida B. Wells expuso pues ese terror racial, ¿no? Porque imagínate ser mujer blanca privilegiada y tenía limitaciones. Pero ahora imagínate ser una mujer afroamericana. Tenemos este linchamiento, ¿no? De Ida B. Wells, que expuso el terror racial y vinculó los derechos de las mujeres negras a la lucha más amplia por la ciudadanía. También se habla acerca de la nueva mujer, ¿no? Porque en esa época pues ya existían mujeres que andaban en bici con sus pantalones bombachos y también existía la cultura de masas impresa, ¿no? Que simbolizaron una feminidad urbana en autoconstrucción, porque hablamos de educación, trabajo asalariado, presencia pública, y esto estaba en disputa con las normas de género tradicional, con lo que vemos, y yo creo que hasta la fecha, ¿no? Todavía tenemos ese rezago en países de América Latina. Y bueno, las promesas de reconstrucción se iban desvaneciendo porque los estados del sur se levantaron contra el régimen de Jim Crow mediante leyes y violencia. Y en ese tiempo, la Suprema Corte tuvo pues una batalla, ¿no? Una batalla legal, se le llama Plessy versus Ferguson en 1896. ¿Y eso qué fue? Pues simplemente se sancionó el separados pero iguales, ¿no? Porque afianzó más bien la segregación, ¿no? La segregación entre, pues, personas blancas y personas de color. Y también, por ejemplo, existían los impuestos al voto, las pruebas de alfabetización y el terror que suprimía al sufragio, ¿no? En estas épocas. También existió la exclusión de China en 1982 porque se impuso la primer gran prohibición federal de migración por nacionalidad, mezclando ansiedades laborales con un nativismo racializado. Y en el oeste y el suroeste, trabajadores mexicanos y chinos pues construyeron los ferrocarriles, economías agrícolas bajo esta presión legal y extralegal. Un poquito más acerca de las mujeres, porque es importante entender, ¿no? ¿Quién es quién? Tenemos a James Adam, Jane Addams, perdón. Ella vivió entre 1860 y 1935 y fue fundadora de Hull House en Chicago. Esa fue una casa de asentamiento que brindaba educación, salud y apoyo comunitario a inmigrantes, sobre todo pues a mujeres y niños. Ella fue precursora del trabajo social moderno y ganó el Premio Nobel de la Paz en 1930 y solamente disfrutó el premio como por 4 años.
Y tenemos a Ida B. Wells, que ya hablamos de ella un poco. Ella vivió entre 1862 y 1931. Fue una periodista afroamericana que denunció el linchamiento y el racismo en el sur de Estados Unidos, y su activismo vincula los derechos de las mujeres negras con la lucha por la ciudadanía y los derechos humanos. Pero, ¿qué pasaba en México y en la América Latina en esa relación a las mujeres? ¿Qué sucedía? Bueno, en México, el porfiriato permitió a algunas mujeres de élite acceder a educación y a profesiones, pues, docentes, a ser maestras prácticamente. Ya ves que ves películas de Pedro Infante, ¿no? Y que la maestra, ¿no? O cosas así. Pero la mayoría de los trabajos para las mujeres estaba, pues, en el área textil, tabacaleras, sirvientas, y tenemos a escritoras como Laureana Wright de Kleinhans. Ella denunciaba la desigualdad educativa en revistas feministas como Violetas del Anahuac en 1887. En Argentina estaba el movimiento feminista que empezó a consolidarse con Alicia Morel de Justo, médica y activista socialista, y ella defendía el derecho al voto y mejores condiciones laborales para las obreras. Es que yo digo, ay, no, una como mujer que tiene que pasar por esas cosas cada mes y luego andar pasando por condiciones así laborales, digo, ¿cómo le hacían las mujeres? O sea, no, no, no se puede. En Brasil tenemos a la pionera Nícia Floresta. Ella vivió entre 1810 y 1885. Ella escribió sobre la educación femenina y fue llamada la Mary Wollstonecraft brasileña. Y en Chile tenemos a Inés Echeverría Bello, o Iris como le llamaban. Ella usaba la literatura para cuestionar el rol tradicional de la mujer en la sociedad oligárquica. Pero, ¿qué pasaba con mujeres en el resto del mundo? En Reino Unido, por ejemplo, el movimiento sufragista encabezado por Emmeline, es Emmeline, es que el nombre está raro, Emmeline Pankhurst fundó la WSPU en 1903 con acciones directas para el voto femenino, impulsando el voto femenino. En Rusia tenemos a mujeres que participaron activamente en movimientos socialistas y revolucionarios, anticipando su papel en la revolución de 1900. Japón existía pues esa modernización que abrió escuelas para niñas, pero el Estado promovía el ideal, ¿no? De la mujer como buena esposa y sabia madre. No sé cómo se pronuncia, pero es el Rosai Kenbo. Entonces existía como tener a la mujer, si eres buena esposa y madre sabia, y te vas a quedar en casa, y si te maltrato, te aguantas. Cosas así, ¿no? Y en India, bajo el Raj británico, mujeres como Pandita Ramabai luchaban por la educación femenina en medio de estructuras pues coloniales y patriarcales. O sea, sí la tenía bien difícil Pandita, la verdad. Entonces, ya mencioné, ¿no? La llamada nueva mujer de la edad dorada. Sí, como lo mencioné, esta mujer, imagínate que anda en esa bici, pantalón bombacho, andaba así en público, en la calle. Era parte de un fenómeno no solamente americano, sino mundial. Desde Chicago a México, Buenos Aires, Londres, Calcuta, estas mujeres cuestionaban estas normas de género milenarias. Y podemos compararla con las jóvenes activistas de hoy, que desde redes sociales o movimientos callejeros como Ni Una Menos o el hashtag MeToo vuelven a reclamar ese espacio, esa voz y esa dignidad. Así, en la Edad Dorada, no solo se gestaba el futuro de la electricidad y los negocios, sino también el futuro de la emancipación femenina en el mundo. Ahora vamos a movernos acerca de la ley, qué existía acerca de la raza, la ley, la ciudadanía, y ya hablé un poco acerca de eso, pero me quiero expandir, porque en esta época dorada no todos podían disfrutar de esa modernidad. Y ahorita estoy haciendo mi símbolo de entre comillas, modernidad. No estaba moderno el asunto, pero bueno.
Las promesas de la reconstrucción tras la Guerra Civil se desvanecían y en el sur de Estados Unidos surgió un nuevo orden de exclusión conocido como Jim Crow. ¿Quién es quién aquí? Las leyes Jim Crow. Era un conjunto de leyes estatales y locales que institucionalizaron la segregación racial en el sur de Estados Unidos entre 1877 y 1965. ¿De qué se trataba? Pues separaban escuelas, transportes, baños y hasta fuentes de agua bajo el lema separados pero iguales. Como, ¿cuál es el dicho? No juntos pero no revueltos. A lo mejor ahí de ahí vino, ¿no? Y ya había mencionado también esta otra, de esta, pues, ley, ¿no? Que se mandó, esta legislación que se trató de enviar a la Corte Suprema de Plessy versus Ferguson en 1896. El fallo de la Corte Suprema que legalizó esta segregación al afirmar que no violaba la Constitución de Estados Unidos. Homer Plessy era un hombre afroamericano de Nueva Orleans que desafió la ley al sentarse en un vagón solo para blancos. Y también tenemos la exclusión china de 1882, que fue la primera ley federal en Estados Unidos que prohibió la inmigración basada en nacionalidad, dirigida a los trabajadores chinos. Reflejaba miedos laborales y racismo. En paralelo, comunidades mexicanas, chinas y japonesas al suroeste enfrentaban discriminación legal y violencia, aún siendo parte esencial en la construcción de ferrocarriles y economías agrícolas. Interesante, interesante. Si te vas dando cuenta, no te puedo dar la respuesta, pero sí te estás dando cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué paralelos existían no solo con otras comunidades, sino en otros lugares? Por ejemplo, en América Latina no existió un sistema legal de segregación tan explícito como el Jim Crow, pero la exclusión racial y social fue profunda. México, tras la independencia, el discurso oficial del mestizaje prometía igualdad, pero en la práctica, los pueblos indígenas fueron despojados de tierras, como con las leyes de la Reforma de 1856 y la expansión porfirista. Las comunidades afromexicanas quedaron invisibilizadas hasta hace muy poco en la narrativa nacional. En Brasil se abolió la esclavitud en 1888, el último país de América en hacerlo. Sin embargo, la Ley Áurea no incluyó ningún programa de integración social ni de reparaciones, ya que millones de afrobrasileños quedaron marginados, mientras el Estado promovía la inmigración europea para blanquear a la población. Argentina se autodefinió como un país blanco y europeo. Tras campañas como la conquista del desierto en 1878 a 1885, que exterminó y desplazó a pueblos indígenas en la Patagonia para abrir tierras a estancieros y ferrocarriles financiados por capital británico. Perú y Cuba, sociedades donde el racismo estructural persistía contra afrodescendientes e indígenas, incluso tras la abolición formal de la esclavitud. En Perú fue en 1854 y en Cuba en 1886. Pero veamos que también hay que comparar esto con el resto del mundo. Por ejemplo, en Sudáfrica apenas empezaba a consolidarse un sistema de décadas después. Era un sistema que, por ejemplo, se conocía como el apartheid
que estaba basado también en esta segregación racial y el dominio de la minoría blanca. Eso pasaba en Sudáfrica. También en colonias africanas y asiáticas, pues también bajo dominio europeo, millones de personas vivían sin derechos de ciudadanía plena. Bueno, sigamos con esto. Australia, quiero hablar de Australia, porque en Australia también existían leyes de exclusión similares a las de Estados Unidos y restringieron la inmigración asiática en la década de 1890, dando inicio a la llamada White Australia Policy. Entonces, como vemos, mientras Estados Unidos la segregación se legalizaba con Jim Crow y Plessy versus Ferguson, en América Latina el racismo operaba bajo la idea del progreso y el mestizaje que en lugar de eliminar la desigualdad, la ocultaba. Y al final, norte y sur, el mensaje era el mismo. No todas las personas eran consideradas ciudadanas plenas. Y esta desigualdad de derecho fue un telón de fondo en el que vivieron Tesla y Edison, dos inventores europeos que, curiosamente, sí pudieron alcanzar el sueño americano, porque su piel y su origen europeo les abrían puertas que a otros se les cerraba. Y quiero continuar la conversación, ¿no? De qué sucedió en esta época. Es importante situarnos bien en esta época donde Nikola Tesla y Thomas Edison vivieron, ¿no? Y entender, bueno, ya estamos entendiendo qué es lo que sucedía tanto en Estados Unidos y tenemos la comparativa, ¿no? De qué sucedía en México, en otras partes de Latinoamérica, en el mundo, pero vamos a adentrarnos un poco más a el marco global y el lugar que Estados Unidos tenía en él, porque es el lugar donde todas estas tecnologías de Nikola Tesla y Thomas Edison surgieron. Y la era dorada, Gilded Age de Estados Unidos, pues no ocurrió en aislamiento, ¿no? Porque esta formó parte de la primera ola de globalización, donde existían estos barcos de vapor, telégrafos transoceánicos y este oro, ¿no? El oro que conectaba precios y flujos de capital entre continentes. Millones de personas también cruzaban fronteras, italianos, polacos, judíos, irlandeses, escandinavos, todos se querían ir a las Américas, chinos y japoneses hacia el Pacífico. Y bueno, la movilidad humana transformaba las ciudades y creaba nuevas tensiones sociales. Y bueno, aquí tenemos varios personajes o situaciones importantes. Tenemos a Otto von Bismarck, que él vivió entre 1815 y 1898. Él fue un canciller alemán, artífice de la unificación de Alemania e introdujo los primeros sistemas de seguros sociales en la década de 1880. Y pues fue un pionero de lo que hoy conocemos como estado de bienestar. También existió algo llamado la Tercera República Francesa, que sucedió entre 1870 y 1940. Y fue un régimen republicano consolidado después de la caída de Napoleón III. Pues esto equilibraba esa democracia limitada con esa expansión colonial. Y tenemos la era Meiji en Japón, de 1868 a 1912, donde la modernización acelerada estaba liderada por el Estado. Existía una conscripción militar, ferrocarriles, fábricas y escuelas transformaron a Japón en potencia en pocas décadas. Y tenemos la dinastía Qing en China, que intentó modernizarse con el movimiento de autofortalecimiento, pero fracasó frente a las derrotas como la guerra sino-japonesa que sucedió entre 1894 y 1895 y eso pues debilitó aún más a su imperio. Bueno, ya vemos ese contexto mundial, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo en Alemania, en Francia, Japón, en Rusia, en China. Existían estos intentos, ¿no? Por modernizarse y hacer este tipo de cosas, ¿no? Diferentes, trying to catch up. Y América Latina, ¿no? Pues sí tuvo como más presencia
o fue más bien su primera globalización, porque mientras Estados Unidos tejía esa red ferroviaria y emergía como una potencia industrial, América Latina pues se integraba al mundo como proveedor de materias primas, ¿no? Y hablamos del porfiriato mexicano, donde existía un auge de minería, cobre, plata, exportaciones de enequén, petróleo, pero bajo una fuerte dependencia de capital extranjero. Y bueno, Argentina vivía pues en su granero del mundo porque pues exportaba carne y cereales a Europa. Buenos Aires pues se transformaba en una de las ciudades más modernas de este lado del hemisferio, mientras pues la oligarquía controlaba la tierra. Y Brasil consolidaba pues el café como un motor de exportación tras la abolición de la esclavitud en 1888. Y tenemos Chile y Perú, pues eran dependientes del salitre, un recurso que atrajo capital británico y pues provocó conflictos como la Guerra del Pacífico, que sucedió entre 1879 y 1884. Y bueno, también tenemos a Cuba y Puerto Rico, que todavía eran colonias españolas hasta 1898, cuando la guerra hispano-estadounidense marcó el inicio de la expansión imperial de Estados Unidos. Entonces, pues Cuba ya se quedó como su isla sola y luego tenemos que Puerto Rico pues ya se unió más adelante a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que vemos en estos casos, no? Lo que vemos es que, pues, el progreso estaba acompañado de endeudamiento externo, concentración de riqueza en élites, y esto era muy parecido a lo que ocurre en algunos países con esta dependencia tecnológica o energética. También tenemos un sistema global, ¿no? Desigual, porque en Europa tienes esas potencias industriales como Reino Unido, Alemania, que ampliaban esas colonias en otros lugares como en África y Asia. En América Latina, los países formalmente independientes actuaban como economías dependientes ligadas a capital británico y estadounidense. Y en Asia, en Japón, por ejemplo, emergía pues como potencia moderna mientras China se debilitaba y pues ahora es lo contrario, como pueden ver. En África se comenzaba el reparto de África en la Conferencia de Berlín de 1884-1885, cuando Europa dividió el continente en colonias. Ahora, esta edad dorada en este sistema global pues en realidad era una red dorada de barcos, cables, capital, migraciones que unieron al mundo en una economía global desigual. Para Estados Unidos, significó dar el salto de potencia regional a potencia imperial. Para América Latina, significó insertarse en el sistema como exportadores de materia prima bajo la sombra del capital extranjero. Funny you say that, porque pues sí, analicemos esa parte, chicos, piensen ahí, analícenlo ustedes. Bueno, Europa y Asia fue un tiempo de pues imperios, colonias y revoluciones pendientes, y Tesla y Edison no vivieron aislados en sus laboratorios. Ellos eran parte de esta red global del acero, del carbón, la electricidad que conectaba el planeta. Entonces, ellos vivieron toda esa parte. ¿Y cómo difiere todo esto de nuestra sociedad modernizada? Cuando comparamos a la era dorada de 1870-1900, nuestra sociedad actual, pues sí encontramos diferencias abismales, pero también similitudes inquietantes. Cuando nos enfocamos en la capacidad estatal y redes de protección, porque en aquella época Estados Unidos no tenía un sistema de seguridad social. Si un trabajador se accidentaba y quedaba sin empleo, pues good luck. Dependía de la caridad privada o de organizaciones locales. Y existe esto que ya comenté, este concepto, ¿no? Del estado de bienestar,
que surgió en Europa con líderes como Otto von Bismarck en Alemania, quien en 1880 pues creó los primeros seguros de salud y pensiones en Estados Unidos y Estados Unidos en esa época pues no adoptaría algo parecido, sino hasta 1930 con Franklin D. Roosevelt con algo llamado el New Deal. En América Latina, la situación era aún más precaria. Y en Argentina y Chile, pues vemos que los sindicatos, ¿no? Empezaban a organizarse, pero los gobiernos respondían con represión, no con reformas. Y hoy, al día de hoy, aunque tenemos, por ejemplo, en México el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, o la seguridad social que existe tanto en Argentina como Brasil, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Realmente las redes de protección son suficientes para todos o alcanzan para todos? Porque cuando hablamos de regulación en la era dorada, el poder corporativo pues operaba casi sin frenos. Por ejemplo, tenemos a Standard Oil fundada por John D. Rockefeller y este fue un monopolio, un monopolio del petróleo que llegó a controlar más del 90% del mercado en Estados Unidos. Y tenemos 190 Sherman Antitrust Act, que fue la primera ley antimonopolio en Estados Unidos. Fue aprobada, pero pues al inicio sí tuvo problemas para poder empezar a aplicarse. Obviamente, como cualquier ley que se aprueba, pues ya implementarse ya es otro rollo, ¿no? Ahora, en América Latina, las élites también concentraban poder económico. En México, y me choca que le den este nombre. Ay, no, esto no me gusta. En México teníamos el grupo de los científicos, entre comillas, y este grupo asesoraba a Porfirio Díaz y abría las puertas a monopolios extranjeros en minería y ferrocarriles. En Brasil y Argentina, las oligarquías terratenientes actuaban como monopolios de la tierra, decidiendo precios y política. Hoy, pues, podemos comparar estos monopolios con los Big Tech, ¿no? Los Big Tech que son Google, Amazon, Meta, que concentran información, datos y mercados globales. Y si nos adentramos un poquito a la tecnología que existía en aquellas épocas, en 1880, el telégrafo y la prensa diaria, pues fueron estas tecnologías revolucionarias de información. Y mira, aquí un ejemplo chistoso porque tenemos a Western Union. Western Union en aquel entonces fue una empresa que dominaba las redes telegráficas en Estados Unidos, algo así como el WhatsApp del siglo XIX. Pero ahora Western Union, pues es un sistema, ¿no?, que utilizan mucho los inmigrantes en Estados Unidos para mandar dinero a otras partes del mundo. Y también tenemos otro actor importante, Joseph Pulitzer. No sé si han escuchado el premio Pulitzer, ¿right? Entonces, Joseph Pulitzer, que vivió entre 1847 y 1911, fue un periodista y editor dueño del New York World. Él innovó en la prensa masiva, pero también en el sensacionalismo y el amarillismo. En América Latina, ¿qué tenemos? Pues sí, la modernización de la prensa fue clave. En México, diarios como El Imparcial, fundado en 1896, pues se convirtieron en voceros del régimen. Y en Argentina, la prensa y La Nación ya eran grandes actores políticos. Hoy nuestros telégrafos, pues son las redes sociales. Tienen ciclos de noticias que antes duraban días, pero ahora duran solo minutos. ¿Qué cambio tan grande? Antes era el telégrafo, ahora pues son las redes sociales. Bueno, ahora quiero hacer un cambio y empezar a hablar acerca de la salud pública, que también es importante. Hemos tocado este tema. En Estados Unidos, las ciudades crecieron mucho más rápido que la infraestructura. Cualquier parecido con la realidad, ¿verdad? En Estados Unidos también hay problemas de ese tipo de infraestructura y de
opciones para las madres trabajadoras, para los padres que trabajan. Cuando vivía en Arizona, ay, ¿qué año fue? 2000, entre el 2018, 2020, porque 2020 COVID, 2021, 22, 23, o sea, hace poco. Hay un problema muy grande en Arizona y en muchas partes del mundo, pero ahorita Arizona, Estados Unidos, tiene esos problemas de agua. Ellos tienen un pronóstico que no van a tener agua en los próximos 10 años, ya no va a haber agua. También Nevada creo que ha tenido pronósticos de ese problema. Diferentes partes del norte de Estados Unidos, el crecimiento acelerado ha dejado a personas que viven pues en ranchos y comunidades de ese tipo pues sin agua. Nos han dejado sus pozos de agua secos porque pues ellos tienen que jalar agua de diferentes lugares y ya cuando las personas que tienen su pozo de agua, pues si tú estás jalando agua de otro pozo, ya estás dejando otros pozos secos, ¿no? Porque estás consumiendo toda esa agua. Entonces no hay agua. Ese es un problema muy grande. Entonces teníamos ese problema antes y lo seguimos teniendo ahora. El alcantarillado es otro problema y este problema a mí me parece muy, me lleva a estar muy cerca y yo creo que muchas de las personas en América Latina pueden entender este problema. Cuando yo estaba en México, me tocaba vivir en ciertas ciudades como entre, pues, que Reynosa, Laredo, Monterrey, todas esas partes del norte, ¿no? De noreste de México, cerca de frontera, Monterrey, Sinaloa, todas esas partes, ¿no? Me tocaba ver colonias o estar en colonias donde el alcantarillado estaba horrible. ¿Por qué? Porque a veces es también a veces uno mismo se crea problemas al no tirar la basura, pero si tú tiras la basura en su lugar y no tienes un sistema donde la ciudad o alguien pueda ir a recoger la basura y no se creen inundaciones en el sistema del alcantarillado por la basura, pues vas a tener problemas. Entonces había muchos problemas de alcantarillado, niños se enfermaban, o sea, eso sucede hoy en día, eso sucede ahorita, eso no, o sea, no sucede después. Entonces, ¿qué pasa? Surge el dengue, ¿no? Si hay agua estancada, cosas de ese tipo, hay mucho dengue, ¿no? Y el dengue, pues sí está fuerte, puede realmente afectar y una de mis mejores amigas joven, en sus 30, súper guapísima, inteligente, llena de vida, pues lamentablemente tuvo dengue y lamentablemente fue diagnosticada de manera errónea porque ella tenía migrañas. eh, Somos migraine sisters. Entonces, le daban migrañas y pues no la diagnosticaron bien, le dieron otro medicamento cuando lo que ella en realidad tenía era dengue y pues ella ya está en el cielo. Entonces sí, son cosas que si nosotros no entendemos, no tomamos en cuenta, entender la historia, entender un poco de política, pueden surgir cosas, pueden surgir epidemias que te afectan de manera directa. Y yo me imagino que muchas personas que me están escuchando, pues pueden entender cómo este tipo de cuestiones pueden afectar. Entonces aquí es donde el conocimiento es poder. El trabajar en comunidad, apoyarnos en la comunidad es algo súper importante, súper vital, mantener nuestras calles limpias. Pues si algo no está funcionando en nuestra ciudad, hay que reportarlo hoy, o sea, hay que mantener a los políticos, a los servidores públicos que nos den la atención que merecemos, organizarnos en la comunidad y decir, oye, esta agua en mi calle está estancada siempre, todo siempre pasa, siempre sucede. O sea, ¿qué va a hacer la ciudad para arreglar eso? Está creando un problema de salud pública. Entonces ustedes pueden empezar a alzar la voz y demandar, pues, oye, lo más mínimo que es salud pública. Oh, aquí tengo un visitante. Ya se fue el visitante. Es que la Bendy se despertó y pues ya saben cómo es la cosa con las bendiciones. Hay que atenderlas porque ya nos toca clase ahorita.
Estamos un sabadito alegre grabando y nos toca dar clase esta mañana. Entonces la Bendy ya está pidiendo clase. Qué padre, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema de la salud pública urbana, en esta época dorada, pues existieron esos problemas, ¿no? De infrastructure. ¿Quién dijo eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué presidente mexicano infrastructure que dijo esa palabra? Cuando hablamos acerca de estas ciudades, ¿no? La infraestructura es súper importante y realmente nos afecta a todos, ¿no? En cuestión de agua, alcantarillado y este es un tema también importante que es la electricidad. La electricidad, que es algo súper ligado a este tema de Nikola Tesla y Thomas Edison, pero aún más importante en nuestra época moderna. Porque antes, pues, los niños se iban a la cama y tal vez se iban a dormir y no existía electricidad, sino más bien tú, pues, era una vela, como podías ver en la noche, todo era oscuro, no se veía bien, pues el sol era tu luz, ¿no? Durante el día, pues existía eso. Entonces, electricidad va a ser súper importante. Entonces, anteriormente, pues no existía eso, ¿no? O sea, no existía pues si le mueves ahí, la aplanas y ya prendido o apagado. O ahora ya, pues, ¿cómo cargamos el celular? Ya no podemos vivir sin la electricidad. La electricidad, o sea, es todo lo que hacemos en el trabajo, todas las comunicaciones. ¿Qué haría el mundo sin la electricidad, no? Entonces, eso se estaba empezando a desarrollar en esa época ya. Entonces, ya también hablé acerca de estas epidemias, como el dengue que sucede al día de hoy, ¿no? En muchas comunidades en México, que me ha tocado ver de manera cercana. Pero en ese tiempo de la edad dorada de Estados Unidos, las epidemias eran la fiebre amarilla o el cólera y eran súper comunes. En América Latina, la situación no estaba tan distinta, porque en Buenos Aires surgió la epidemia de la fiebre amarilla en 1871. Dejó a miles de personas, pues las mandó al cielo. Y en México, brotes de viruela y tifo eran súper recurrentes. Yo creo que la tifo, yo tenía todas las tifo, yo creo, no sé. O sea, porque pues uno pues comía en la calle, que no comas en la calle, ahí voy yo a comer en la calle, pero es que esos taquitos saben bien ricos, o sea, si no son de calle, no sé, no confío a veces. Yo me la pasaba siempre que hacían los análisis, tenía todas las tifo de la A a la Z, o sea, y siempre, esas como que te cansan, ¿no? Las tifoideas y te dejan así con mucho sueño. Yo siempre me la pasaba dormida, pero pues bueno, esa ya también es otra historia. Entonces, similar a estas épocas que tenemos. Pero pues nos llegó la pandemia, ¿no? En el 2020. ¿Quién se acuerda que nos llegó? No necesitamos darle nombre, pero esta pandemia nos recordó que los sistemas sanitarios siguen marcados por la desigualdad. Muchas pérdidas en ese año, pérdidas personales para muchos de nosotros. Entonces es importante entender cómo funciona, cómo entender que la desigualdad se puede ver en muchas facetas y cómo tal vez de manera indirecta, si no nos informamos, nos puede afectar de manera directa. Y bueno, ahora pasemos a otro tema, ya que cuando hablamos de, pues, derecho a la ciudadanía. En la era dorada, la democracia estadounidense, pues, era mucho más limitada, porque pues tenemos a los afroamericanos que estaban excluidos por Jim Crow. Tenemos a mujeres sin derecho al voto, salvo en algunos estados en el oeste de Estados Unidos. Tenemos a los migrantes asiáticos prohibidos por la ley de exclusión china y cualquier parecido con la realidad. Y en América Latina, ¿qué sucedía en América Latina? Aunque no existían estas leyes, ¿no? De Jim Crow,
Pues la exclusión era también muy intensa en Argentina, Chile, Brasil, México, en todas partes. Pueblos indígenas desplazados, abolición de esclavitud en algunos lugares, por ejemplo, afrodescendientes quedan al margen de una ciudadanía real o indígenas invisibilizados bajo la narrativa oficial del mestizaje. Eso a mí me duele. Me duele ver que todavía existen personas en este mundo. Sobre todo me ha tocado ver en México. No puedo tener una opinión de otros países porque las personas que he conocido de otros países las he conocido en un contexto de ciencia, en un contexto de, pues sí, en Estados Unidos, ¿no? No me ha tocado conocerlas en esos países o personas que me ha tocado conocer de Puerto Rico, afrodescendientes, o sea, son personas que yo digo, la mayoría de las personas que me ha tocado conocer he tenido la fortuna que son gente maravillosa, pero personas que no conozco, me ha tocado ver cómo han tratado, maltratado a los indígenas en México. Y yo, en algún punto de mi vida, fui una de esas personas. Y todos, casi todos en México, tenemos una descendencia indígena. Y al insultar, al devaluar a nuestros indígenas, estamos devaluando quiénes somos nosotros. Eso para mí es súper importante porque todos tenemos esta descendencia y yo creo que hay que honrar a nuestros antepasados y he hablado acerca de esto en mi episodio preview del legado ancestral. Yo me quedo, en serio que las personas que vinieron aquí a conquistar América estábamos mucho mejor. Aquí sí, solos, ¿no? O sea, sí ya existían nuestros problemas, claro, por supuesto. Ya mero terminamos con este primer episodio, parte uno. Entonces, cuando vemos a un indígena, yo lo veo con otros ojos. Yo veo el pasado, el conocimiento, la cultura. Veo y admiro la resiliencia de nuestras comunidades indígenas en México. Para mí es cómo puedo respetar esa parte de mi legado, esa parte de mi ADN, esa parte de mi identidad, porque no la voy a ocultar, porque la mayoría de nosotros que nacimos en México, pues como dirían, a mí no me parece un insulto que me lo digan, me parece una manera de estar orgullosa, que me digan, ay, pues tienes el nopal en la frente. Sí, lo tengo, a mucha honra, como diría Mariela del Barrio. Y yo creo que respetar estas comunidades indígenas, su ciencia, la tecnología, que tal vez era mucho más sustentable de lo que estábamos tratando de crear. Estamos tratando de regresar a muchas de las cosas que ellos hacían, que hoy lo vemos como, sí, es sustentabilidad. Y bueno, ya se acabó mi rant, mi queja, mi regaño y simplemente pues quiero enfatizar, ¿no? El respeto a estas comunidades indígenas es esencial para poder progresar como comunidad todos juntos. Y ellos traen tanta información ancestral que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud, mejorar nuestra espiritualidad. Entonces, por favor, chicos, respeten, respeten a nuestras comunidades indígenas, estén donde estén, en cualquier parte del mundo. Y eso pues yo se los agradezco de antemano. Hay que promover estas comunidades, lo que hacen, protegerlas, es parte de nuestra historia. Y yo creo que es la parte bonita de nuestra historia. No hay que enfocarnos en lo negativo, que esto y que lo otro. Ellos son la parte bonita de nuestra historia y hay que tratarla con respeto.
Ahora quiero enfocarme un poquitito acerca de la energía y el medio ambiente en la época dorada, porque existió una explotación de recursos desmedida, desmedida. ¿Quiénes pagan? Pues la factura nos llega después, ¿no? Décadas después. Entonces, existía esta explotación de recursos referente al carbón, acero, cobre, petróleo. Y bueno, apenas hubo intentos de conservación, como la creación de Yellowstone en 1872, el primer parque nacional del mundo. Si tienes la oportunidad, ve a ver lo que hace tener un poco de conciencia al medio ambiente, cómo conservar estos lugares que se protegen para que los ciudadanos normales, comunes y corrientes como tú y como yo podamos disfrutar de la naturaleza. Es que el ir a esos lugares y cuidarlos y poner la basura en su lugar y todo eso y de realmente disfrutar de la solitud, de la naturaleza. Yo quiero llorar de felicidad porque el cielo nocturno vi la Vía Láctea varias veces. Fue asombroso imaginarme cómo nuestros ancestros veían las estrellas en las noches. Te da un sentido diferente a la vida y realmente te pone en contexto tu humanidad contra el universo y de lo diminuto que eres, pero el gran impacto que puedes hacer en la vida de los demás. Entonces, bueno, Yellowstone, 1872, primer parque nacional del mundo. En América Latina, pues los recursos naturales fueron también motor del crecimiento y de conflicto, porque tenemos el salitre en Chile y Perú, explotado por compañías británicas, ¿no? Tenemos la plata y el cobre en México bajo control extranjero, el café en Brasil y el azúcar en Cuba, con profundas huellas sociales y ambientales. Y hoy, pues la discusión se repite con el litio en México, Bolivia y Argentina, o la Amazonia en Brasil, que son recursos claves, pero en riesgo por sobreexplotación. Chicos, hay que cuidar nuestro ecosistema. O sea, queremos avanzar de manera tecnológica, pero ¿is it worth it? Lo que nos da la naturaleza, acabarnos los recursos para el progreso de quién? O sea, vamos a progresar, entre comillas, 200, 500 años y después ¿qué? ¿Después qué? Bueno, sigamos, porque no me quiero adentrar tanto a esto. Ya habrá un episodio de energía. Ahora, la Edad Dorada. La Edad Dorada y el Porfiriato, pues nos muestran un espejo incómodo, porque ayer eran los ferrocarriles y pues hoy es el Internet, la inteligencia artificial. Ayer eran los trusts petroleros, los magnates del petróleo, y hoy son las Big Tech. Ayer pues era la caridad privada y hoy pues los sistemas de salud y pensiones. En ambos casos, la pregunta central no cambia. La pregunta sigue siendo la misma en este contexto histórico donde vivió Nikola Tesla y Thomas Edison. ¿Quién controla el progreso y quién paga su precio? Ahora, para quienes nos escuchan en México, realmente nosotros podemos imaginar este periodo del porfiriato. Hemos visto los trenes, hemos visto ferias internacionales, discursos de modernidad, pero también seguimos viendo esa represión, esa pobreza y dificultad que afrontan nuestros campesinos y esa concentración de poder en pocas manos. Y aquí aparece un punto esencial, ya que la ciencia y la tecnología nunca avanzan solas, están atadas, quieran o no, a este contexto político, económico y social. En el caso de Thomas Edison y Nikola Tesla, ellos no se movían en el vacío,
Ellos dependían de patentes, dependían de alianzas, dependían de pleitos legales y de gobiernos que decidían quién tenía derecho a construir una red eléctrica o controlar una concesión. En otras palabras, el progreso científico no me parece que sea neutral, ya que requiere entender cómo funciona la política, cómo se financia la innovación y quién controla las leyes y sobre todo, quién se beneficia. Y bueno, esta edad dorada que para ellos fue un sistema operativo que estaba debajo de esta guerra de las corrientes. Y vimos cómo se cruzan el acero, los ferrocarriles, los trusts financieros y cómo en medio de este torbellino se encontraba Tesla y Edison, dos gigantes que fueron rivales, amigos y de nuevo rivales. Y muchas gracias por escucharme y los espero ver en la parte 2 de este episodio. No se olviden que tenemos nuestro blog en Substack, así que búsquenos para los que nos están escuchando. No se olviden de seguirnos en nuestras plataformas atomics.podcast en Instagram. Si se quieren conectar conmigo directamente, me pueden encontrar en Instagram como Mujer Nuclear. Y si quieren más información acerca de los proyectos que la compañía de Atomics Podcast está trabajando, pueden visitar la página www.atom-collab.com. Así que muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos y dejarnos sus comentarios, ya que queremos poner sus comentarios aquí en el próximo episodio. Nos vemos, que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana productiva trabajando y no se olviden, Atomics Podcast, el lugar donde la curiosidad se conecta con la ciencia. Adiós.